Este es un análisis a un fragmento de una de las mañaneras del presidente Andrés Manuel, que ocurrió el 22 de octubre del 2019, donde habla sobre lo que pasó en Culiacán y sobre su estrategia de seguridad, o lo que piensa él que es una estrategia de seguridad. Es muy importante que analicemos los detalles de lo que dice y cómo lo dice para saber hacia dónde vamos. Entonces sí estoy muy satisfecho y les diría que en el caso de lo de Culiacán, ¿no?, que podría ser un tema de preocupación, desde luego que lo es, pero al mismo tiempo sirve para reafirmar. Fíjense qué curioso cómo el presidente parece que está tambaleando en sus propios argumentos, porque primero dice lo de Culiacán, que podría ser un tema para preocuparse, y vean también el lenguaje corporal y el gesto que hace, y luego él se corrige y dice, no, sí es para preocuparse, y pues claro que es para preocuparse, o sea, los criminales nos dejaron ver parte de su estrategia, parte de sus formas de actuar, y sí es bastante preocupante. O sea, es algo que no nos esperábamos mucho. Nunca habíamos visto algo así de ese tamaño, con esa velocidad. Y luego el presidente también habla de que fue una manera también de reafirmar su compromiso pacifista de que no quiere violencia. Y pues por un lado tiene razón y le puedo creer que él no quiere violencia, quiere que se arreglen las cosas y que México se alinee sin derramamiento de sangre. Pero al mismo tiempo, este tipo de acciones donde haces un movimiento sin estrategia y generas todo este alboroto y pones en riesgo muchísima gente y después tienes que liberar al criminal, pues esto yo no creo que va a traer paz, o sea, esto va a traer más conflicto. Una masacre ordenada por el presidente es una mancha que no se quita ni con toda el agua de los océanos. Que digan que faltaron pantalones, que nos humillaron, que se debilitó el gobierno. No, eso no es nada. Presidente, ahí en ese... Ante un señalamiento de ordenar un exterminio, eso sí, yo no sé cómo pueden dormir quienes piensan o les tocó actuar de esa manera, pues con altas dosis de tafil o de otro tipo de relajantes, porque eso es muy fuerte. Más nosotros dijimos con mucha claridad que no íbamos a continuar con esa estrategia. Primero habla de su reputación, ¿no? O sea, claramente le importa mucho su reputación y muchas veces lo ha dicho. Él quiere dejar un legado, él quiere ser parte de la historia de México. Y pues digo, con esta cuarta transformación lo que él quiere es que sí sea una transformación real en los libros de historia en el futuro. Entonces, habla de una mancha que no se quita ni con toda el agua de los océanos y pues lo entiendo, o sea, imagínense tener una mancha de que por tu culpa se murió mucha gente, pues sí es algo que nadie quiere. Pero este cargo tiene muchas responsabilidades, o sea, ser presidente, si no haces las cosas bien, también se mueren muchas personas. Si no haces las cosas bien, también va a haber muchas víctimas. Y yo creo que esa mancha tampoco la quiere el presidente. O sea, ¿qué va a pasar al final del sexenio? O sea, ¿va a quedar como una figura que transformó a México o va a quedar como una mancha como la que está evitando con este tipo de decisiones y estrategias malas? Que digan que faltaron pantalones, que los humillaron, que se debilitó el gobierno, pues es peor que digan que por tus órdenes se murieron muchas personas. Y pues estoy de acuerdo, claro que es mucho mejor a que te digan asesino, como le pasa a Felipe Calderón, a que digan que pues mínimo evitaste algo, pues sí es mejor. Pero no podemos ignorar que por esas mismas órdenes se puso a esa población en esa situación de riesgo, en donde casi pierden la vida muchas personas. Entonces, eres la persona que los puso en riesgo y al mismo tiempo los salvaste. Pues ahí también te quedas manchado de alguna manera. Luego se burla de los que actuaron de esa manera, haciendo referencia, supongo, a Calderón, que se fue frontal contra los narcotraficantes, que tienen que tomar mucho tafil para dormir. Pero a mí, en verdad, me preocuparía más si usted, presidente, está durmiendo bien cuando yo estoy viendo este México en caos. Y de nuevo repite que él va a seguir con esta estrategia, refiriéndose a que no va a seguir luchando de manera frontal contra el crimen organizado. Pero pues le acaba de dejar bien claro al crimen organizado que si tienen suficientes rehenes, él no va a hacer nada y los va a dejar hacer lo que quieran. Entonces, yo creo que sí se debilitó el Estado y sí estamos en una posición de aún más riesgo con esto que se demostró con el gobierno. O sea, esta estrategia no creo
vaya a dar muy buenos resultados. Ayer les comentaba yo que había el ambiente en las Fuerzas Armadas donde por órdenes superiores se les decía: ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Entonces, los mismos que ahora nos cuestionan por la decisión que tomamos, pensaban de esa manera, fascistoides. Entonces, ayuda mucho todo esto para decir, a ver, ¿que no hay otra manera de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia? Claro que sí, y lo estamos aplicando. Y hacen una encuesta, el Reforma, ¿no?, 400 personas por teléfono, y llegan a la conclusión que hay que cambiar la política de seguridad. Pues aprovecho para decirles a los que piensan de esa manera que no vamos a modificar la política en materia de seguridad, que no vamos a apostar a la violencia, a la guerra, al exterminio, que vamos a respetar las vidas, que apostamos a la paz y que le pedimos a todos los mexicanos, a todos, de manera muy especial a los que están en malos pasos, que piensen que ese no es el camino, que eso no es vida, que no dejen de pensar que solo siendo buenos podemos ser felices, que lo más importante es el amor al prójimo y no hay que vencer, hay que convencer, no vernos como enemigos a destruir, sino si acaso como adversarios a vencer, y que nos portemos bien todos, y ahí vamos a ir avanzando en nuestra estrategia. ¿En qué consiste nuestra estrategia? Lo repito, en que haya trabajo, en que haya mejores salarios, en que haya bienestar, en que se atienda a los jóvenes, en que se fortalezcan los valores culturales, morales, espirituales, que hagamos el bien sin mirar a quién. Dirán, esos son buenos deseos, esa es una ingenuidad. No. Se avanza, hay que crear una nueva corriente de pensamiento, hay que procurar el bienestar del alma, no solo el bienestar material. Y estamos avanzando porque la gente humilde tiene más apoyo, se está avanzando porque se atiende a los jóvenes, se avanza porque no se permite la corrupción, se da buen ejemplo y porque vamos a ir aislando cada vez más a los delincuentes. ¿Cómo se les aísla? Pues aplicando la ley sin impunidad. Aquí luego el presidente habla sobre las Fuerzas Armadas y cómo antes supuestamente les decían, ustedes hagan su trabajo, hagan lo que tengan que hacer y nosotros, yo creo que se refiere a los políticos, nos encargamos de los derechos humanos. Y pues sí, o sea, obviamente el ejército ha cometido muchos errores. Aquí en mi ciudad, en Monterrey, asesinaron unos estudiantes en el TEC de Monterrey y luego lo trataron de ocultar. O sea, claro que se cometen errores y claro que hay que castigarlos y claro que hay que mejorar y siempre hay que estar exigiendo mejora continua en el ejército y en sus formas. Pero también tenemos que estar conscientes en la posición en la que estamos, hay que ser pragmáticos. O sea, esta lucha no es contra unos niños y pistolas de juguete. O sea, estamos luchando contra grupos criminales que importan armas de calibres militares y toman comunidades y áreas completas del país. O sea, ellos mandan, secuestran gente, desaparecen gente, le cobran piso a los negocios. O sea, no está nada más existiendo, moviendo su mercancía. O sea, no sé en qué país piensa el presidente que está viviendo, o no sé cómo piensa la gente. Y luego empieza a hablar de su estrategia y dice que no la va a modificar, que él no va a apostar a la guerra y que respeta todas las vidas. Y entiendo el mensaje humanista, o sea, sí le creo que es así de bueno y que sí le importa cada vida y que sí es muy empático hasta con los criminales, pero hay personas que son realmente malas, que realmente le quieren hacer el mal a la sociedad, o sea, les roban, los secuestran, los asesinan y ahí están, o sea, y el gobierno y entre todos nos tenemos que cuidar. También le pide a los mexicanos, hasta a los criminales les pide que piensen que ese no es el camino, o sea, y esto sí es una, o sea,
es una completa ingenuidad. O sea, ¿cómo dices? Vamos a decirles que rectifiquen, que piensen. O sea, ¿de qué es este discurso emotivo? O sea, necesitamos acciones, necesitamos estrategias. Luego dice, solo siendo buenos podemos ser felices. Lo más importante es el amor al prójimo. No hay que vencer, hay que convencer. No hay que vernos como enemigos, si acaso como adversarios. O sea, todas estas son frases de campaña política. O sea, son frases para competir en una campaña con personas que tienen pues buena fe o personas que no te quieren asesinar. Pero estas no son frases que podemos estar utilizando cuando estamos luchando contra el narcotráfico más violento de la historia. O sea, ¿qué es esto? O sea, esto es un mensaje de un predicador, no de un presidente. O sea, que nos portemos bien todos. Pues claro, pues yo también quiero eso, que todo el mundo haga las cosas bien, que todo el mundo sea justo, que nadie se meta en las filas, que nadie robe nada. Pero esa no es la realidad. O sea, por eso existe el gobierno, por eso existen estas estructuras para luchar contra los criminales y contra la gente que lo hace mal. Y luego dice el presidente que ahí vamos a ir avanzando nuestra estrategia. O sea, ahí vamos a ir avanzando, ahí va. Y digo, y claramente así es como es la estrategia de su gobierno, es ahí va. A ver cómo se dan las cosas y vamos reaccionando. O sea, no se ve una estrategia clara en ningún lado, ni en educación, ni en seguridad, ni en nada. Dice que su estrategia es que haya mejores salarios, bienestar, que se atienda a los jóvenes, que se fortalezcan los valores, que hagamos el bien sin mirar a quién, y sonríe. Y luego dice que hay gente que podrá decir que estos son buenos deseos, que es una ingenuidad. Y pues yo sí, claro que sí, son buenos deseos, es una lista de cosas que te gustaría que el país tuviera, pero ¿dónde está la estrategia? ¿Cómo le vas a hacer? Él dice que se va avanzando y que hay que crear una nueva corriente de pensamiento. El bienestar del alma, no solamente el bienestar material. Digo, no sé qué se refiere con esto, yo creo que se refiere a nuestra identidad y cómo nos llevamos unos con los otros, pero también por otro lado, hace unos cuantos días va a comunidades indígenas a darles un discurso totalmente divisorio, donde les habla de los fifís y de cómo son sus enemigos y los desprecian. Entonces el presidente todo el tiempo se está contradiciendo. Ahora dice que se avanza porque la gente humilde tiene más apoyo y pues la verdad, yo quisiera ver mejores números porque en algunos de los programas en los que dice que se está destinando el dinero, sí hay cosas muy extrañas. O sea, no se ve así que están tan limpios y sin corrupción y sin nada raro, ¿no? Pero bueno, al menos sí, tiene razón. Le está dando dinero a la gente humilde, le está dando becas a los jóvenes, que también a mí me interesa ver las escuelas, cuántas becas son de verdad, porque todo está lleno de irregularidades, está muy extraño. Pero pues eso sí es parte de una estrategia, pero es una estrategia muy débil conforme el tamaño del problema. Dice que no se permite la corrupción, pero pues ya le han descubierto al mismo gobierno tener contratos con empresas fantasmas. Entonces la corrupción sigue existiendo en el país. O sea, no es cierto eso que él llegó y se desapareció. O sea, que ya se quite esa idea de la cabeza, que dejen de repetir ese mantra. Para eliminar la corrupción tenemos que hacer grandes cambios. No es nada más llegar como llegó el presidente. Y dice que cada vez vamos a ir aislando más a los delincuentes. Y que cómo se les aísla, pues aplicando la ley sin impunidad. Pero ¿qué es lo que acabamos de ver en Culiacán? O sea, vimos lo contrario. Vimos cómo hay camionetas con armas de alto calibre militar rondando por la ciudad, amenazando a los civiles. ¿A poco es legal traer armas en la calle y amenazar a los policías y a los soldados y andar protegiendo a narcotraficantes? Ahí fue un día de total impunidad. O sea, yo no entiendo cómo el presidente puede decir esto días después de que pasó lo de Culiacán.